Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del Constructor, el programa informativo de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que llega a ustedes cada semana con la intención de informar acerca de lo que acontece en el sector construcción, pero también acerca de la coyuntura nacional, cómo se está moviendo nuestro país, que está de crisis en crisis, no solamente por la complicada situación de muchos peruanos de acceder a salarios justos que permitan solventar las necesidades de la canasta básica familiar, sino también porque está de crisis política en crisis política. Y esto también suma a la crisis muy preocupante en la que se ha sumergido nuestro país, que es la crisis por la inseguridad ciudadana. Curioso y llama mucho la atención que ni siquiera la policía está a salvo. Se ha encontrado un dispositivo explosivo fuera de la de INCRI, en el centro de Lima, ¿no? Esto refleja, aunque parezca en algunos casos mofa, refleja la situación de la inseguridad ciudadana en nuestro país, cuestión que preocupa mucho a los trabajadores de la construcción, que día a día tenemos que lidiar con la presencia de bandas criminales que intentan apoderarse del control de las obras, amenazando trabajadores, empresarios, eliminando a quienes se oponen al latrocinio, a estos negocios e intenciones turbias de los enemigos del ajeno, de estos elementos de mal vivir. Bien, mi nombre es César Soberón y como cada semana voy a estarles acompañando en el desarrollo de este programa, un programa que se desarrolla a pocos días, un día antes de la realización de la novena Asamblea Nacional de Delegados de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que se va a realizar el día de mañana, 22 de mayo, a partir de las 7 de la noche, y a los compañeros secretarios generales que están atentos justamente a esta reunión, señalarles que deben contactarse con la Secretaría de Organización de la Federación para que puedan tener acceso a los enlaces que les permitirán su ingreso a esta magna Asamblea Nacional de Delegados, que en este caso se realiza de manera virtual. Analizaremos la coyuntura política nacional e internacional, sobre todo el escenario de crisis que se está viviendo en nuestro país. Conversaremos también acerca de la situación orgánica de la federación y sus bases, cómo fortalecer nuestro gremio para enfrentar la desprotección laboral que hay en algunas obras y sobre todo para fortalecer esta lucha contra la delincuencia y además demandar con mucha más fortaleza la reactivación del sector. Conversaremos también acerca del reajuste económico que hay para junio y diciembre de este año, un complemento a lo que resultó de la negociación colectiva del periodo 2024-2025, que aumenta los salarios justamente para poder paliar los efectos del alza del costo de vida. Y también hablaremos del Pliego Nacional de Reclamos. Ya se viene un nuevo Pliego Nacional de Reclamos 2026 y en este deben justamente plasmarse las iniciativas, las demandas de los trabajadores de la construcción a nivel nacional. Pero también algo que viene aconteciendo en el sector construcción, pero no solo en nuestro país, sino en la región, es el caso del Suntrax de Panamá, un sindicato que viene sufriendo los ataques de un gobierno que está buscando privatizar la seguridad social y que está amenazando abiertamente la libertad sindical, está atentando contra la libertad sindical y han procedido, primero empezaron cerrando las cuentas del Suntrax, luego a perseguir a los dirigentes. Hoy los encarcelan. Jaime Caballero, dirigente del Suntrax, ha sido encarcelado, recluido en una cárcel sin pruebas que lo señalen de haber cometido algún delito, más allá de las motivaciones políticas que se tienen desde las estructuras del Estado, y sedes del sindicato que están siendo intervenidas y cerradas, lo que nos dice, obviamente, cuál es la orientación de esta persecución judicial que cierne no en cualquier momento, sino más bien cuando el Suntrax lidera una lucha social muy grande que plantea el respeto de la seguridad social en Panamá porque la quieren privatizar. Además, exige el respeto a la soberanía nacional respecto al canal de Panamá y la injerencia de países
de otras latitudes, específicamente a partir de los designios de Donald Trump sobre Panamá. Vamos para arriba con los compañeros del Suntrack que vienen luchando y resistiendo pese a esta situación, y de aquí nos sumamos a este llamado que ha hecho la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción, FLEMACON, que ha convocado para el día de mañana 22 una jornada continental de solidaridad en defensa del Suntrack de Panamá. Con ustedes estamos nuestros hermanos y hermanas. Bien, antes de iniciar con las entrevistas el día de hoy, vamos a ver un breve video de lo que significa la campaña de Juegos Florales de la Federación para este periodo 2025. Vuelve el evento que celebra el talento de los trabajadores de construcción civil y sus familias. Juegos Florales 2025. Organizado por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Nuevas categorías. Mayor competencia. Más talento. Este año, te invitamos a demostrar tu destreza en diferentes disciplinas. Inscríbete del 21 de abril al 4 de julio. Y prepárate para celebrar juntos tu gran victoria. Bien, bueno, hemos escuchado, los Juegos Florales se inician, ya están aperturadas las inscripciones y lo que corresponde ahora es que los trabajadores y sus familias en toda la geografía nacional sean partícipes de este proyecto, de esta iniciativa, de este programa que busca conectar a las familias de los trabajadores de la construcción y además avanzar no solamente en la lucha por mejores salarios, por mejores condiciones que venimos desarrollando a diario, sino también en la lucha por un desarrollo cultural de los obreros y sus familias. Vamos el día de hoy, compañeros, a conversar acerca de un tema muy importante y nos referimos a los protocolos específicos para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el sector construcción, un tema muy importante. Protocolos que son resultados de una gesta, de una conquista por parte de nuestra federación. Para esto vamos a conversar con el médico ocupacional Juan Chan, a quien invitamos en estudio para que nos pueda alertar justamente de las implicancias de estos protocolos. Doctor Juan Chan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, César, ¿cómo estás? Extender un saludo a todos los trabajadores de la Federación y un gusto poder estar acá con ustedes para poder absorber sus dudas. Bien, agradecemos su predisposición para estar en el programa porque hay un conjunto de normas que se conquistan, pero muchas veces los trabajadores no están al tanto sobre su importancia y por esto la Federación plantea siempre llevar la información detallada hacia los trabajadores para que esto les permita defender su derecho y por consecuencia de ello gozar de mejores condiciones en el desarrollo de sus labores. Hoy quiero hablar, por ejemplo, consultarle, ¿no? Se ha emitido el Decreto Supremo 018 del 2022 y este Decreto Supremo contempla los 5 protocolos preventivos específicos y biológicos, químicos, físicos, ergonómicos y psicosociales, que justo buscan poner en salvaguarda la salud de los trabajadores de la construcción. ¿Podría darnos alcance sobre qué son estos protocolos para que podamos entender rápidamente en qué constituye para poder hacer una defensa efectiva de ellos? Por supuesto, César. A ver, les explico. Primero, este decreto supremo es gracias a, como tú dices, a la gestión de la Federación y se basa en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esos protocolos que indican, como tú mismo decías, son 5 ítems de vigilancia médico ocupacional, pero para eso tenemos que tener en cuenta que primero se tiene que tener personal calificado que pueda hacer la vigilancia y que pueda interpretar la legislación según es conveniente. Por ejemplo, a nivel biológico, se pide de que se haga una interacción con el Ministerio de Salud para ver los calendarios epidemiológicos y endémicos de algunas enfermedades presentes en ciertas obras de construcción, para ver por locación. También esto protege de agentes vectores, como se está dando muchos casos de dengue, también protege de hongos y algunas bacterias. Ese es en el caso de biológicos. En el caso de químicos, hay que tener todo al día. Primero, identificar qué químicos se van a usar en cada estilo de construcción, llámese desmoldante, retardante, acelerante, el mismo concreto, cómo se va a manipular, cuáles son los EPPs necesarios. También se tiene que tener en cuenta no solamente
vigilar la salud, sino a la vez vigilar el entorno laboral para saber que todo esto está controlado. A nivel físico, tenemos pues la radiación ultravioleta que tiene ya su propia legislación, tenemos las radiaciones ionizantes y no ionizantes, tenemos las vibraciones y el ruido. Entonces también esto va de la mano con ver el ambiente laboral, no solamente ver el daño que puede suceder en el trabajador y cómo protegerlo, sino que el entorno sea seguro y saludable y todo se dé en conjunto. A nivel de ergonomía, bueno, tenemos la norma, la 375, que lo que ve es que no haya movimientos repetitivos, que no haya movimientos forzados, que haya ayudas mecánicas necesarias y que se cumpla la legislación. Y en el caso de los psicosociales es algo que recién hace unos años se está tocando a nivel mundial y actualmente hay que ver cuál es el entorno de salud mental del trabajador. Pero para eso tenemos que saber el trabajador cómo está. Porque una cosa es que yo vea que mis mandos medios, que mis supervisores hagan un buen trabajo a nivel de empatía y de habilidades blandas con el trabajador. Y otra cosa es que yo tenga trabajadores que ya vienen con algo de salud mental, que parece tener una Claro, buena porque evaluación. hay algunos casos que se convierten en un riesgo mucho mayor. Por ejemplo, un obrero que está laborando en alturas y que viene con problemas familiares, tal vez por así señalarlo, descuidarse un momento pensando en sus problemas podría costarle la vida si es que eso no ha sido advertido a tiempo. Definitivamente estás en todo lo correcto. Ya se ha demostrado que más del 95% de los accidentes mortales tenía un componente de estado de salud mental del trabajador, que no estaba concentrado en un trabajo de alto riesgo como tú llamas, trabajar en altura o manipular una maquinaria muy pesada, estas grúas, maquinaria muy fina, una motoniveladora, una rasquita. Entonces, en ese momento, si el trabajador no se encuentra en un estado mental óptimo, concentrado en el trabajo, puede causar un accidente mortal no solamente para él, sino para sus compañeros. Por eso, una de las cosas importantes acá en la vigilancia es estar detrás de cuál es el estado mental de las personas y también una de las cosas importantes es poder hacer de que los mandos medios reciban capacitación en identificación de este estado mental, porque uno como jefe, como supervisor, tiene que conocer a su gente, cómo ver si ha cambiado de actitud ese día o no, para saber si va a estar preparado para realizar esa actividad de alto riesgo y así poder prevenir la vida de todos. Claro que sí, bueno, las condiciones psicológicas, psicosociales en las que llega un trabajador a ejercer sus labores definen mucho. Estos protocolos hablan sobre también estos agentes o riesgos químicos que puede sufrir un trabajador en obra. Y para algunos tal vez se preguntan, ¿no? ¿Qué tiene que ver los productos químicos en una obra de construcción? Bueno, podríamos aprovechar su presencia para que nos pueda dar algunos ejemplos, casos en los que debería, por ejemplo, considerarse este tipo de riesgos. No, definitivamente, antes de comenzar una obra, hay que evaluar cuáles son los riesgos. Y dentro de eso hay que ver qué material, qué productos químicos se van a usar. Yo he trabajado varias veces en construcción y he visto que tienen mucho contacto con el retardante, con el acelerante, con el desmoldante. El desmoldante es altamente tóxico. Entonces el desmoldante para poderlo manipular tiene que usarse guantes químicos, tiene que usarse protección nivel B y tiene que utilizarse un filtro especial respiratorio. Pero el problema es que hay que evaluarlo. Si no, lo que no se conoce no se puede prevenir. Entonces Efectivamente. acá el médico ocupacional que tengan tiene que trabajar de la mano con el ingeniero de seguridad y salud. ¿Para qué? Para tener identificado esto, tener las hojas MCDS de cada producto químico, que son las hojas donde te dice riesgos, peligros, qué hacer en caso de primeros auxilios, cómo contener el químico. Entonces todo eso tiene que analizarse antes de dar inicio a una obra. ¿Qué voy a usar? ¿Cuánto tiempo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a manipular? ¿Y qué equipos de protección personal debo tener? Y todos mis trabajadores deben ser capacitados en su correcto uso para evitar estos problemas. Pues así como lo he visto en construcción, como tú dices, a veces se le dan los guantes químicos y encuentras manipulando químicos con los guantes de badana, que al final de cuentas se intoxican más porque se remojan y van a estar presentes. No, no los usé porque son un poco incómodos los guantes químicos. Eso no es excusa. Por eso hay que capacitar al personal y a los mandos medios para que esto sea una cuestión de cultura, no una cuestión de ponte los guantes o te sanciono, una cuestión así. Claro, y si no hay capacitación y no hay las herramientas necesarias para poder manipular estos productos químicos, el trabajador no debería realizar las labores porque al final está exponiendo su Claro. integridad.
No, y definitivamente la ley, la 29783 indica, ningún trabajador debe dar inicio a una labor si es que analiza el mismo de que es riesgoso para su salud al no tener los implementos necesarios para realizarlo de una forma segura y saludable sin que se vea perjudicado su parte laboral. Eso lo dice la ley. Y eso es para todos los sectores, pero en el de construcción mucho más importante. Claro que sí. Bueno, es uno de los grandes riesgos que tenemos que empezar a tratar en las obras que sean, primero de dominio, la información de dominio de los trabajadores y también de los encargados de obra, los empresarios, porque a veces hay empresas a las que les ganan los plazos y por querer ajustarse a su plazo, cumplir, evaden temas tan importantes como los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, el acceso a herramientas, implementos para la seguridad de esos trabajadores, y esto deviene justamente en accidentes respiratorios, en algunos casos con el manejo de estos químicos, y tras sus consecuencias incluso podría generar ser la causa de muerte de algún trabajador, ya sea porque inhaló un químico, tuvo que realizar una función, se desequilibró y cayó de una altura, o no sé, o sea, tuvo otra complicación que pudo significarle la muerte. Y en su experiencia, doctor, ¿qué tipo de casos son los más comunes respecto a la implementación de estos protocolos? O más bien dicho, ¿qué casos son los más comunes cuando no se han implementado estos protocolos? No, definitivamente uno de los casos más comunes que existe en construcción es la parte musculoesquelética, tanto por el uso de herramientas manuales de manera sostenida, como también por vibración. Lamentablemente, yo he visto que usan pues vibropistones, rotomartillos, o los mismos agitadores del concreto para que se quite las bolsas de aire, que son unos vibradores como una regla gigante, que al final eso, usarlo más de 10, 15 minutos sin hacer una rotación constante del personal podría causar problemas osteomusculares y causa dolores a nivel de todo el cuerpo. Otra de las cosas que se ve bastante es el problema por el concreto. El manipular concreto seco a la hora de hacer la mezcla sin tener el protector respiratorio, ese concreto al ser inhalado y al humedecerse dentro del pulmón, se va a solidificar. Entonces va a ser un problema pulmonar crónico que ya no es reversible. Menos mal que ahora el cemento ya no tiene cromo, antes tenía cromo y causaba problemas a nivel se llamaban ojos de cromo en las manos, en la piel, que era una intoxicación por cromo crónica. Otra de las cosas que es bastante común son los accidentes oculares. Yo he visto en todas las obras accidentes oculares por el mal uso de los lentes de protección. Entonces no se ponen bien los lentes, lamentablemente esquirlas, en cualquier sitio, en cualquier actividad de construcción hay esquirlas de algo, hay partículas, sí o sí. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y bueno, lamentablemente si uno hace algo retrógrado años, otra cosa que se ve es varias amputaciones en dedos por el uso de herramientas manuales de poder que no tienen las guardas respectivas, que son muy antiguas o que lamentablemente se rompen en el momento de usarlas por no hacer un buen checklist de si sirve o no sirve. Eso es lo más común que se ve en construcción y lamentablemente lo que hablabas al inicio, las caídas de altura. Y estas caídas de altura generalmente se dan por no usar buen equipo de protección personal o lamentablemente estar en una situación de psicosocial que no permite concentrarse en la actividad y uno comete un error. La rutina hace que hay errores. Y si a esa rutina le sumas de que tienes la mente en otro lado, lamentablemente puede causar un accidente fatal. Y hay que tener en cuenta que la madre y la justificación de este decreto supremo, el 018-2022, es porque en construcción está en el segundo puesto, lastimosamente, de la cantidad de accidentes mortales. Por eso es que salió también este documento, para poder bajar la accidentabilidad en construcción. Ese es uno de los justificantes para hacer este decreto supremo fue ese. Y en eso hay que seguir trabajando, en Claro, que pues, no decir cero accidentes, pero sí disminuir los accidentes que dependan de estos riesgos, porque hay accidentes que lamentablemente yo los llamo de la diosa fortuna, que no se pueden controlar. Son los que uno los averigua, los investiga y no les encuentra la causa. Pero hay que efectivamente. de todas maneras. Sí, y por ejemplo, usted nos comentaba, ¿no? Sobre el uso adecuado de los implementos de seguridad, el caso de los lentes para evitar las esquirlas.
A veces cuando el trabajador se agota el tiempo en la obra o el frente y el trabajador ya se va a retirar, es cuando muchas veces recién se da cuenta de que está teniendo problemas que son enfermedades producidas por en el trabajo mismo. Y ante este escenario, la pregunta es, para que no se burle la responsabilidad que tienen empresarios que por negligencia no han dado los implementos a los trabajadores, ¿qué tipo de exámenes o evaluaciones médicas tienen que hacerse antes de que el trabajador ingrese para que pueda tener cómo constatar y demostrar justamente de que esta afección la ha obtenido o ha sido causa del ejercicio de sus labores en obra? Definitivamente, mira, tenemos 5 tipos de exámenes médicos ocupacionales. El preocupacional, que es un examen que debe basarse en la evaluación del IPERSEC, de identificación de peligros, evaluación de riesgos. Una vez que se tiene eso hay que vaciarlo a la parte de salud para saber qué exámenes se deben sacar. Entonces se saca el preocupacional. Un momento que se saca el preocupacional, el trabajador está apto, comienza a trabajar. A veces las obras no llegan al año, porque el sistema de gestión se cierra al año, pero en el sector construcción, por estar dentro de una actividad de riesgo, es obligatorio sacar un examen de retiro. Entonces, el trabajador a veces, lamentablemente, porque pasa de obra a obra, de empresa a empresa, firma un documento en el cual dice, no, no me lo saque. Pero igual los derechos de salud no son irrenunciables. Entonces, deberían todos pasar su examen de retiro, que está mal llamado posocupacional, porque se supone que ese examen debería sacarse 2 días antes, a más tardar, antes de liberarse de la parte laboral, ya que el examen médico ocupacional significa sacárselo durante las labores y el de retiro tiene que ser dentro de la labor. Porque, ¿qué sucede si el examen se lo sacan 15 días después de haber cesado? Como hacen algunas empresas, o un mes después. ¿Cómo yo le demuestro a la empresa de que me enfermé ahí y no haciendo otra actividad? Entonces el trabajador debe también custodiar eso, exigir que su examen de retiro sea unos 48 horas antes del término de obra. Eso le sirve tanto al empresario como al trabajador. Porque el empresario, si tú te lo sacas un mes después, va a decir, ¿y a mí quién me demuestra que en ese mes no hiciste otra cosa que te afectó? Y el trabajador, sacándoselo un par de días antes, también se va tranquilo sabiendo que está saliendo sano de esa obra. Y como te digo, lo primero es identificar los peligros y los riesgos específicos de esa obra. Por eso dice algo muy importante en este decreto supremo. Dice lo mínimo necesario. ¿Qué quiere decir eso? De que lo que está planteando en el documento es lo mínimo necesario para cumplir la ley. Pero también dice que el empleador está obligado a hacer la parte específica de acuerdo a los riesgos que identifique en el tipo de obra, porque no es lo mismo construir un puente que construir una carretera, no es lo mismo construir un túnel que construir un edificio. Entonces, Efectivamente. cada actividad tiene algo específico. Entonces, lo mínimo necesario lo da la legislación, pero la obligación del empleador para hacer un buen sistema de gestión y proteger al recurso más importante, que son sus trabajadores, es identificar específicamente qué es lo que necesita vigilar, porque yo no puedo vigilar lo que no conozco. Entonces, Oh, a mí a veces me extraña cuando hacen un modelo y dicen, oye, hay una actividad, hay que bajar esto y lo copy-paste. Eso está mal, porque se debe hacer, está bien que el copy-paste sirve, pero te sirve como base, como el mínimo necesario, pero debes invertir en hacer una buena gestión. claro, efectivamente. Y sobre esto, doctor, ¿cuál considera usted que son los mayores desafíos para que se implemente efectivamente estos protocolos específicos en las obras de construcción? ¿Y qué recomendaciones daría usted a los trabajadores que están viendo el programa o que van a ver la repetición del programa para que mejoren justamente efectivamente el acceso a estos derechos? Ya nos dio una recomendación, el tema de la evaluación de salud de retiro que tiene, por ejemplo, 48 horas antes de dejar de laborar, ¿no? ¿Qué otras Claro. indicaciones? Mira, uno de los grandes retos que hay para poder efectivizar eso es que las empresas tienen que ver que invertir en seguridad y salud en el trabajo es una inversión, no es un gasto. Así de sencillo. E invertir en la salud de una persona no tiene precio. Y aparte, esa persona que uno la mantiene segura y saludable en una empresa va a ser más productivo porque va a trabajar tranquilo, sabe que lo estoy cuidando. Una de las cosas que los trabajadores tienen que saber es que no se ver mermada
el vínculo laboral por reclamar derechos que están en una legislación. El problema que yo he identificado siempre es la falta de conocimiento de la legislación o la interpretación errónea, porque al final de cuentas las empresas la interpretan según los abogados como les conviene, pero no la interpretan en el bien común del trabajador. Acá lo que se necesita es pensar en el sentido común y en el bien común del binomio empresa-trabajador para poder caminar de la mano y volverse más productivo y ambos ser beneficiados. Entonces, imagínate un trabajador que trabaje seguro y saludable desde que comienza laboral hasta que se comienza a acercar a su etapa de término, hasta puede trabajar muchos años más porque se siente, está seguro y está saludable. En cambio, si no lo cuido, lo que voy a buscar cada día es disminuir la vida útil laboral. Pero si yo lo cuido a nivel de salud, voy a aumentar la vida útil laboral, por lo tanto, voy a aumentar el ingreso tanto para su familia, productividad para la empresa. Vamos a avanzar como país. Eso es algo muy importante. Y yo sé que la federación trabaja muy de la mano para poder trabajar por el país. O sea, el beneficio debe ser para todos. Entonces, es un gran reto que todavía se tiene que romper algunos paradigmas de que la seguridad y salud en el trabajo es un gasto, es una inversión. A la larga estamos invirtiendo en salud, en seguridad, en vida, y estoy invirtiendo lo más importante en mi capital humano, que es el que mantiene mi empresa moviéndose, y es la parte productiva del país. Es algo que a veces a algunos empresarios les cuesta trabajo invertir $1, creo, les duele, pero no es así. Y hay que tener los CPPs y lo de los trabajadores, deben exigir el recambio de equipos de protección personal cuando ya están malgastados, cuando ya no sirven, y tienen que saber reclamar sus derechos, pero ¿con qué? Con un papel, con una ley en la mano. ¿Sabe qué? Jefe, acá dice esto, asesorarse. Yo sé que con la federación van a tener muy buena asesoría también. Entonces, decir, estos son mis derechos, y la federación debe velar porque no los vayan a sus trabajadores por reclamar sus derechos que están escritos y que son derechos fundamentales, porque la seguridad y salud del trabajo ya es un derecho fundamental, vayan a verse perjudicados en la parte laboral. Yo siempre he dicho que lo mejor del ser humano es sentarse a conversar. Conversando se llega lejos y se llega a los mejores acuerdos, sin necesidad de comenzar querellas ni nada. La comunicación es un don que tenemos como seres humanos y debemos explotarlo. Esos son los grandes retos que... Y el último, formemos cultura. Así de sencillo, formemos cultura y seguridad y salud en el trabajo. Porque sirve para la vida cotidiana, sirve para todo. Si no trabajamos en cultura, es por las puras poner papeletas, poner sanciones, ¿no? Se tiene que ir concientizado. Uno tiene que saber, yo me debo poner el casco porque sé que me estoy cuidando y porque mi familia me está esperando, no porque el supervisor me va a sancionar. Yo debo ponerme los guantes específicos para manipular un químico porque yo me quiero cuidar, no porque me van a sancionar o porque me van a hacer escándalo. Eso es algo que tenemos que trabajar en la cultura. En el día que estemos trabajando en cultura, vas a ver, esto va a ser espectacular la productividad y se va a trabajar mucho más rápido y se va a producir mucho más. Pero eso sí, es por eso, el trabajador tiene que concientizarse. Lamentablemente en el Perú tenemos la cultura de yo siempre lo he hecho así y no me ha pasado nada. Entonces, eso es algo que tenemos que borrar de nuestro chip y comenzar a usar las cosas porque yo me protejo, yo me cuido, y si yo veo que mi compañero no se quiere proteger, le hablo, le explico y le digo, por favor, protégete. Porque si tú no te proteges y te pasa algo, yo mañana voy a tener que hacer tu trabajo y voy a trabajar el doble. Y mi riesgo psicosocial y mi riesgo físico va a aumentar. Entonces, aunque sea Claro, por esto, ¿no? Pero por algún sitio. claro que sí. La prevención es la mayor estrategia para evitar accidentes, accidentes y que pierdan la vida los trabajadores. Ahí coincidimos. Y en eso se basa la vigilancia. La vigilancia dice, tengo que observar para prevenir que no suceda. Eso es vigilancia. Pero si no identifico, no puedo vigilar. Sí, es sencillo. Definitivamente. Un gran mensaje para los trabajadores que a nivel nacional están viendo el programa y los que van a ver la repetición. Hay que tomar mucha énfasis en la prevención, en el conocimiento sobre estas normativas que nos permiten justamente gozar del amparo en derechos, pero también importante mensaje de construir una cultura de prevención que nos permita mirar el trabajo desde otra perspectiva. No cumplir con los procedimientos porque hay una obligación de hacerlo, sino porque hay la necesidad de proteger nuestra integridad. Agradecemos al doctor Juan Chan por acompañarnos el día de hoy en el programa. Vamos a seguirlo molestando, doctor, para que en otras ediciones nos pueda seguir brindando más información necesaria
para los trabajadores de la construcción. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Y felicitaciones por el interés. Muchas gracias, doctor. Estuvimos conversando con Juan Chan, él es médico ocupacional y nos ha hablado justamente acerca de los protocolos preventivos específicos para el sector construcción y que estos implican, por ejemplo, incidencia sobre agentes biológicos, químicos, físicos, ergonómicos, incluso psicosociales. Lo ha dicho, lo ha planteado con un buen ejemplo. Un trabajador que no viene bien emocionalmente al trabajo es pasible de más riesgos de poder sufrir un accidente, incluso perder la vida. Por eso es importante que a nivel de empresa se tenga claridad sobre la implementación de estos protocolos, haya una vigilancia específica, haya prevención, y por el lado de los trabajadores también tengamos claridad sobre la importancia de que se cumplan y vigilar que se cumplan. Bien, vamos a hablar en breve con nuestro compañero Tito Sea, con él vamos a hablar acerca de cómo han aumentado los salarios mediante la negociación colectiva 2024-2025 y cómo la negociación colectiva a partir de este año toma una nueva característica y qué es lo que implica al respecto, qué información debemos tener los trabajadores sobre el reajuste salarial que empieza el 1 de junio y culmina el 31 de diciembre de este año. Antes de eso vamos a proyectar en pantalla el QR del canal de WhatsApp de la Federación y aprovechamos justamente a indicar a los compañeros y compañeras a nivel nacional de que pueden acceder a este canal y vamos a ponerlo en un bucle para que se quede un rato ahí, para escaneen este QR, compañeros que están viendo en pantalla y presionen el botón seguir. De esta manera van a acceder regularmente a la información que emana desde la Federación mediante el canal de WhatsApp. Y aquí podrán acceder a las capacitaciones, los programas, las publicaciones, las denuncias, información, noticias de los logros que se están teniendo, la presencia en la Federación en el escenario nacional e internacional y cómo van desarrollando las bases sindicales. Información muy relevante. Incluso ahí compartimos datos sobre cómo va desarrollándose el sector construcción. Escaneen el WhatsApp, clic al botón seguir y esto les va a permitir recibir diariamente la información que tenemos para ustedes. Y ahora sí, vamos a pasar en estudio. Ya estamos contando con la presencia de Tito Sea Bendezú, secretario de Defensa de la Federación, con quien vamos a hablar justamente acerca de la negociación colectiva y el reajuste salarial, que es un aumento que va a aplicar durante los 6 meses del 1 de junio al 31 de diciembre de este año. También hablaremos un poco sobre lo que va a significar la construcción del Pliego Nacional de Reclamos para la negociación colectiva del 2026. Compañero Tito, muy buenas tardes. César, buenas tardes. Saludar a todos los seguidores del programa de la Federación y estamos acá para absolver las consultas. Muy bien, compañero. Bueno, antes de hablar del reajuste, es importante que los compañeros a nivel nacional tengan la información de la particularidad de esta negociación colectiva. Este año, la negociación colectiva, a partir de este año, la negociación colectiva va a empezar desde el 1 de enero. Y esto tiene una explicación. ¿Podría darnos los alcances, compañero Tito? Sí, mira, nosotros la negociación colectiva sabemos que tiene la vigencia del 1 de junio al 30 de mayo de cada año, pero en este último pliego que se ha realizado en el 2024 hemos hecho una particularidad en esta negociación colectiva, es decir, hemos cambiado la vigencia de la negociación colectiva, la fecha de la negociación colectiva. ¿Esto por qué? Porque los trabajadores, a la fecha que se firme el acta, se publique el acta final en el Diario Oficial Peruano, para que puedan hacer el cobro de los reintegros, muchas veces los trabajadores no han logrado cobrar, por varias razones. Primero, que hay obras que ya culminaron a esa fecha. Segundo, estas obras son ejecutadas por algún consorcio, el consorcio termina la obra y se disuelve el consorcio, no hay a quién cobrarle. Y lo mismo pasa con los empresarios. Empresarios que ejecutan las obras por partidas, porque esa es así la modalidad de la construcción. Se acaba la partida de una obra,
entonces definitivamente el empresario tiene que buscar de dónde sacar para pagar esos reintegros. También es un problema para ellos. Entonces ha habido este acuerdo de cambiar esta modalidad y que a partir del año 2026, es decir, retoma su vigencia la negociación colectiva que es de un año, su periodo que es de un año, a partir del 1 de junio, perdón, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre del 2026. Y así va a ser cada año. Así va a ser cada año. Entonces, por única vez se ha hecho esto para, como se dice, aliviar este cobro de reintegros que muchas veces se han perdido por parte de los trabajadores, no lo han hecho efectivo, ¿no? Claro, esto ha generado un debate en redes sociales. Los enemigos de la federación, aquellos grupos delincuenciales que a veces se aupan de rótulos de registros sindicales, que son pseudo sindicatos, han emprendido una campaña de desinformación hacia los trabajadores, pretendiendo hacerles creer que este reajuste que va a iniciar a partir de junio es en realidad la negociación colectiva del 2026. ¿Eso es cierto, compañero Tito? No, definitivamente los enemigos, como lo has llamado tú, pues tratan de desinformar. Y curiosamente, cuando se firma el acta, se publica el acta, son los primeros en hacerse pagar los reintegros, son los primeros en reclamarlos, los pagos de reintegros con la nueva tabla salarial, a pesar que dicen que es muy poquito, pero son los primeros en cobrarlo. Si no estarían de acuerdo, no lo cobrarían, pero sin embargo son los primeros en cobrarlo. No es así, porque este reintegro, este reajuste que se hace a partir del 1 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2025, solo de este año. Solo es para este año, para este periodo de junio a diciembre. No es más. Para el próximo año, como hemos dicho, el pliego se presentará en el mes de octubre, ¿no? A diciembre el pliego debe estar cerrado, debe estar resuelto. Es decir, los trabajadores el 1 de enero de 2026 ingresan a laborar a las obras con una nueva tabla salarial ya resuelta. No habrá el problema, la preocupación de cobrar los reintegros que tanto problema ha causado a los trabajadores y a los empresarios en muchos casos. Claro, y esto también impacta positivamente porque ustedes recordarán, compañeros y compañeras a nivel nacional, que muchas obras se ejecutan por parte del Estado. De hecho, a nivel de infraestructura, quien más invierte es el Estado. Y el Estado cada año programa su presupuesto anual donde están contempladas estas obras, y estas obras justamente, su presupuesto se establece en tanto a la negociación colectiva vigente. Si logramos, antes de que inicie el año fiscal, el año tributario, tener la negociación colectiva ya resuelta, eso quiere decir que ya no tendríamos la necesidad de pelear los reintegros, sino que ya los aumentos estarían desde el primer día. Así es, César, tú lo has explicado de manera clara, pero es bueno adicionar de que, si bien es cierto, los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales, vamos a llamarlo así, ¿no? Ellos hacen su programación anual del presupuesto fiscal. Entonces ellos lo hacen muchas veces en octubre, noviembre, para el próximo año. Es decir, a partir de ahora ellos tomarán en consideración que a partir del 1 de enero del próximo año las obras tienen un incremento que se ha resuelto en el pliego del año, ¿no? Claro que sí. Este mensaje es importante, y es importante también que los trabajadores lo puedan entender a plenitud, porque esto rompe con la información errada, malintencionada de quienes pretenden desnaturalizar este convenio colectivo, que además ha permitido, por ejemplo, un reajuste en estos meses que va en sentido también de la inflación acumulada del periodo. Entonces, se ha logrado establecer la capacidad adquisitiva de los salarios en ese sentido, lo que es saludable. Compañero Tito, aquí vamos a hacer un primer corte sobre este tema. Le voy a pedir que brinde un mensaje a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, para que en cada obra a nivel nacional, en cada asamblea, informen sobre este punto y lleven mayores elementos a los trabajadores para que hagan la defensa a partir del 1 de junio del cumplimiento de este reajuste salarial positivo para los trabajadores. Sí, César, mira, nosotros desde la Federación lo que recomendamos a los compañeros dirigentes de los sindicatos, dirigentes de los comités de obra y trabajadores, creo que este logro que tiene la Federación en estos últimos 21 años de manera pacífica resolviendo los pliegos, no deben caer en el saco roto. Es decir, tenemos que exigir el cumplimiento tal cual se ha firmado el pacto colectivo en todas las empresas, obras públicas o las obras privadas, obras que se ejecutan por administración directa,
del gobierno regional y de las municipalidades. Para ello, desde la Federación hemos hecho permanentemente los últimos años, hemos estado haciendo campañas involucrando, diríamos, hacia las autoridades, especialmente a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a la SUNAFIL. Nosotros enviamos una carta a la Superintendencia Nacional indicando que ya se debe pagar la nueva tabla salarial. Ahora haremos lo mismo con este incremento que ya está publicado en el Diario Oficial del Peruano, para que la Superintendencia, por intermedio de las intendencias, también comunique al gobierno regional y a las municipalidades. Esto ha surtido efecto, César, ha tenido un resultado favorable en beneficio de los trabajadores, porque se ve menos reclamos de las empresas, perdón, de los municipios, de las regiones. Es decir, la SUNAFIL, las intendencias regionales, en cierta forma están siendo nuestros aliados en el sentido de que ayudan dentro de sus competencias a hacer la difusión para el cumplimiento de estos aumentos salariales. Eso lo seguiremos haciendo. Ya se están enviando las cartas a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la AMPE, a la Asociación de Municipalidades del Perú, a la SUNAFIL, de manera tal que esto se debe cumplir. Y los compañeros, no esperar que venga el sindicato, que venga el dirigente, para que los derechos se cumplan. Creemos de que todos tenemos conocimiento. Es más, la cartilla de derechos laborales está publicada en la página de la Federación, están las tablas salariales en la página de la Federación. Actualizadas. Actualizadas. Simplemente descargarlo y ver, y en base a eso reclamar y exigir lo que por ley nos corresponde producto de la negociación colectiva hacia eso. Claro que sí, compañero. Es importante que tengamos bastante claridad sobre esto y es por eso que insistimos mucho en este programa en que los trabajadores sepan de dónde viene este aumento y cómo se ha planteado la negociación colectiva, porque estábamos acostumbrados a iniciar la presentación del pliego en el mes de abril, por ejemplo, y hay, voy a decirlo así, vendedores de cebo de culebra que engañan a los trabajadores y que han supuestos pliegos de negociación colectiva, pliego de reclamos, supuestas negociaciones colectivas que ya llevan varios años que nunca se inician porque no tienen la representatividad, hoy intentan cuestionar sin éxito. Ya la clase trabajadora los ha dejado sin piso, viene rebatiendo muy bien este argumento y por eso es que aquí el llamado, como usted lo ha dicho, es a los dirigentes sindicales y a los mismos trabajadores hacer efectivo el cumplimiento del convenio colectivo, la resolución ministerial número 139 del 2024 del sector trabajo, que implica también, ahí está considerado este reajuste, no es que lo estemos inventando, está considerado ahí, la Federación tuvo la capacidad de ser previsora en este sentido y hay avances significativos. Y tocaba este tema también, compañero Tito, porque este año vamos a presentar, usted lo acaba de señalar, en octubre, nuestro pliego nacional de reclamos que se va a discutir con la Cámara Peruana de la Construcción. Esto implica un nivel de organización ya diferente, reitero, estábamos acostumbrados a hacerlo en abril, ya el nivel de organización es diferente y aquí, ¿cuál es la recomendación a los dirigentes sindicales en el marco de esta fecha que se está acercando? César, mira, ya nuestro secretario general en la 8ª Asamblea Nacional que se ha realizado de manera virtual y mañana en la 9ª Asamblea que se tiene, ya se hizo la convocatoria, es decir, estamos en la etapa de la construcción del anteproyecto. Los sindicatos están obligados a enviar sus propuestas, a preparar sus propuestas con anticipación de manera tal que el día de mañana se volverá a ratificar y cuando se construye el pliego tengamos puntos que beneficien, que recogen la necesidad y el clamor de los trabajadores de las bases, para que esto sea discutido en negociación colectiva con la Cámara Peruana de la Construcción. Entonces, el trabajo que tienen que hacer nuestros compañeros dirigentes de los sindicatos es ir recogiendo las necesidades de los trabajadores y eso se tiene que ir construyendo el anteproyecto de manera tal que tengamos puntos a considerar en este nuevo pliego que se va a presentar en el mes de octubre. Esperemos que nuestros compañeros este año, por la diferencia que tenemos en la negociación colectiva, ¿no?, estén trabajando en eso, porque como dije, ya nuestro secretario general hizo la convocatoria, hizo el anuncio para que esto se vaya preparando. Entonces. Y a las autoridades locales, que bueno, tampoco han estado acostumbradas a este procedimiento, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, las autoridades definitivamente deberían escuchar el reclamo de los trabajadores cuando se hace, porque lo que tienen que hacer los compañeros es
exigir el cumplimiento principalmente ahora de este reajuste que es a partir del 1 de junio para que se pueda cumplir. Y para eso, como te dije, César, hay formas, estamos haciendo unas campañas para que se pueda exigir el cumplimiento con las autoridades competentes que corresponden. Claro que sí, compañero. Bueno, ya lo dijo Tito Sea, secretario de Defensa de la Federación. Hay que gestionar el pago, el reajuste salarial a partir del 1 de junio hasta el 31 de diciembre, porque el 1 de enero tiene que regir la nueva tabla salarial resultado del convenio colectivo que se suscriba para el periodo 2026. Así es. Definitivamente, compañero. Bueno. Ese convenio debe cerrarse a diciembre del 2025. Debe estar cerrado. Claro que sí. Una noticia importante, ya se están fijando plazos más cortos para la solución de la negociación colectiva y esto permita que todos los trabajadores sean partícipes, no solamente de la construcción, como lo hacemos siempre, de la construcción del pliego, porque este pliego no es dictado en una oficina. Aquí lo construyen los trabajadores desde la Asamblea de Obra, la Asamblea Sindical y la Asamblea Nacional de Delegados. Y casualmente tenemos ya fechas establecidas para que se haga este proceso de recoger la información, las iniciativas por parte de los compañeros. Sí, César, por eso, para complementar lo que ha indicado, efectivamente, por eso decíamos que ya nuestro secretario general con mucha antelación hizo la invocación a que se vayan preparando. Y para esto, los sindicatos, los comités de obra deben hacer asambleas en las obras y compartir con los trabajadores, que sean los trabajadores quienes den sus iniciativas para que desde ahí se construya el pliego de este año, César. Claro que sí, compañeros. Seguiremos informando acerca de cómo se va moviendo el tema de la negociación colectiva. Queremos agradecerle, compañero Tito Sea, por darnos este espacio para poder informar a los trabajadores. Y vamos a seguir hablando de este tema en estas semanas porque es importantísimo que haya mucha claridad sobre las nuevas características de la negociación colectiva y cómo debemos ejercer la defensa de nuestros derechos laborales conquistados. Muy bien, estuvimos con Tito Sea, secretario de Defensa de la Federación, y nos ha hablado de un tema muy importante, el reajuste salarial que empieza del 1 de junio al 31 de diciembre, y nos ha dicho, a partir del 1 de enero empieza ya a regir la nueva tabla salarial para el periodo 2026, que va a ser resultado de una negociación colectiva tras la presentación del pliego de reclamos en octubre por parte de la Federación, legítima representante de los trabajadores de la construcción. Por más que le cueste aceptarlo a estos expresidiarios, extorsionadores que hoy fungen de sindicatos, federaciones y hasta confederaciones sindicales. Bien, vamos a cambiar de tema ahora, compañeros y compañeras, y es que, como corresponde cada semana, vamos a hablar acerca de un derecho muy importante. Y me refiero a la CTS, ¿no? Lo que conocemos como la compensación por tiempo de servicio, que en el sector construcción le denominamos indemnización. Y bueno, vamos a referirnos a la CTS como indemnización a partir de esta explicación para que tengamos claridad de cómo funciona. Bueno, para percibir esta indemnización por tiempo de servicio, se toman en cuenta los días efectivamente elaborados por el trabajador durante un año. El cálculo se realiza en base al último jornal básico. Vamos a ver si podemos cuadrar las diapositivas para que se pueda ver. Volvemos a la primera diapositiva. Siguiente. Ya, bueno, nos han planteado en orden distinto. Ok, vamos a seguir este orden. Los trabajadores de construcción civil reciben una indemnización del 15% de sus jornales básicos por el tiempo efectivamente laborado. Siguiente. Y dentro de ese 15% está incluido el 3% correspondiente a la asignación anual sustitutoria de la participación en las utilidades. Esto se calcula en función de los jornales básicos acumulados. Atención ahí, compañeros. Dentro de ese 15% que es conocido como indemnización, está incluido también el 3% correspondiente a la asignación anual sustitutoria de la participación de utilidades, que es en la práctica las utilidades para los trabajadores de la construcción. Y esto se calcula en función de los jornales básicos acumulados. Siguiente. Para percibir la indemnización por tiempo de servicio, se toma en cuenta, ¿qué cosa?
los días efectivamente trabajados por el trabajador durante el año. Asimismo, se consideran los descansos médicos debidamente acreditados hasta un máximo de 60 días por año. Mucha atención en este dato, compañeros y compañeras. Se consideran también los descansos médicos. Volvemos a la anterior. Se consideran también los descansos médicos debidamente acreditados hasta un plazo máximo de 60 días por año. Siguiente. Es importante señalar, compañeras y compañeros, atención ahí, que no se considere el pago del salario dominical para este cálculo. Dato que tienen que tenerlo muy en consideración, porque no vaya a ser, compañeros, que a la hora de desarrollar el cálculo para saber cuánto nos corresponde por indemnización, en el caso de que nuestro pago haya sido mediante boleta liquidable, perdón, boleta no liquidable, saber que no entra este cálculo el pago del salario dominical. Ahora, ¿y en base a qué se establece, no? En el sentido de los salarios. Bueno, en base al último jornal básico del trabajador. Si uno culmina sus labores después del aumento tras la negociación colectiva, es este último salario, jornal básico, que vale o sirve para el cálculo de esta indemnización. La base legal que soporta justamente este derecho es el Decreto Supremo del 23 de octubre de 1942 en su artículo 5, y de igual manera un conjunto de normas que vienen a dar mayor soporte, y esto tiene que ver, se ha profundizado en el convenio colectivo del 2024-2025, el último convenio colectivo. También respaldan esto en la resolución ministerial 480, la resolución ministerial 299, la resolución subdirectoral 450, el decreto supremo 001 del 97, el sector trabajo, y el convenio colectivo número 131 del 2004 en su punto 4. De esta manera, compañeras y compañeros, hemos hablado el día de hoy de lo que viene a ser la compensación por tiempo de servicio en el sector construcción, que conocemos comúnmente como indemnización. Y de esta manera hemos llegado ya, compañeras y compañeros, a la parte final del programa, pero no sin antes comentarles o reiterar en todo caso que pueden seguir a través de nuestras redes sociales el día de mañana, por la mañana, la jornada de solidaridad que desarrolla la FLEMACON y dentro de sus bases nuestra federación en solidaridad con el Suntrax de Panamá. Y desde este espacio venimos anunciando ya la realización de esta actividad. Y también aprovechamos para saludar a quienes a nivel nacional, en toda la geografía de nuestro país, nos están viendo. Por ejemplo, a quienes nos ven desde Ica, Hilo, Mollendo, Talara, desde los balnearios del sur, Condorcanqui, Amazonas, Ayacucho, Rioja, Huánuco, Utcubamba, Huancavelica, General Sánchez Cerro, Mate, Moquegua, Guadalupe, Huancayo, Pisco, Ucayali, Ferreñafe, Cerro Azul, Apurímac, desde el Sindicato de Lima también, desde el Sindicato Sintraconcu, que es de Bagua, también nos están viendo desde Chulucana, Sayabaca, San Vicente Cañete, desde el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Panamá también, el compañero del Suntrax también están conectados a esta transmisión. Un saludo y nuestra solidaridad a ellos. Nos están viendo también desde Chimbote, Arequipa, de Castilla en Piura, Acomayo, Carabelí, Ambo en Huánuco, Tacna, Moyobamba en San Martín, Convención, Quillabamba, Zorritos, Guadalupito en provincia de Virú, Ancas en Sullana, Cañete, desde el Sindicato de Tacna Mujeres, desde el Comité de Canoas de Puntasal, de la base de Zorritos, Sindicato de Guarmey, en Casma, Paucartambo, Cusco, Piura, Andahuaylas, Guacho, Puno, Espinar. Nos están viendo también desde el Zunca de Uruguay. Saludo también para nuestros compañeros que vienen desarrollando un conjunto de luchas muy importantes. Nos están viendo también desde Guayarmey, Tocache, Guanta, Chiclayo, Cajamarca, Picota, Bolognesi, del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil
de San Juan Bautista, en Iquitos, Bongará, Bellavista, entre otras bases que están escribiendo en los diversos comentarios. A ustedes les agradecemos la continuidad de este espacio que justamente se debe a la audiencia que ustedes le brindan cada semana. Bien, hemos llegado ya a la parte final del programa. Reiteramos, compañeros y compañeras, agradeciendo como corresponde su presencia, su participación en el programa el día de hoy.